Comenzamos. 1. Los vikingos exploraron América del Norte mucho antes que Colón, estableciendo un asentamiento en lo que hoy es Canadá alrededor del año 1000. 2. La pirámide de Giza fue la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años, hasta que la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra, en el siglo XIV, la superó. 3. Cleopatra vivió más cerca en el tiempo a la llegada del hombre a la luna que a la construcción de las pirámides de Egipto. 4. En la antigua Roma, la orina se utilizaba como enjuague bucal debido a su contenido de amoníaco que blanqueaba los dientes. 5. Durante la fiebre del oro en California, algunos buscadores se hicieron ricos vendiendo picos y palas en lugar de cavar ellos mismos. 6. La guerra más corta de la historia fue entre Inglaterra y Zanzíbar y duró solo 38 minutos. 7. Las tijeras, uno de los objetos cotidianos más comunes, fueron inventadas hace más de 3000 años en el antiguo Egipto. 8. Napoleón Bonaparte fue atacado una vez por una manada de conejos durante una partida de caza que él mismo organizó. 9. En la Inglaterra del siglo XVIII, la piña era un símbolo de estatus tan grande que se podía alquilar una para una fiesta. 10. Los espías romanos usaban la leche de cabra como tinta invisible, escribiendo mensajes que solo se revelaban al calentarlos. 11. La ciudad de Roma no fue la capital de Italia cuando se unificó en 1861. La primera capital fue Turín. 12. Un hombre llamado Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a ambas bombas atómicas, la de Hiroshima y la de Nagasaki. 13. En la antigua Grecia, tirarse un pedo en público era considerado un signo de buen gusto, y se podía hacer como un cumplido a los anfitriones. 14. La icónica fotografía de Che Guevara, que se ve en camisetas, se llama El guerrillero heroico, y fue tomada en un funeral. 15. La dinastía Ming, en China, construyó una flota masiva de barcos tesoro, algunos tan grandes que hacían parecer a los barcos de Colón una cáscara de nuez. 16. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados polacos capturó un fuerte alemán con la ayuda de un oso al que habían adoptado. 17. La reina Isabel I de Inglaterra multó a cualquiera que usara ropa más elegante que la de ella, ya que consideraba que era un desafío a su autoridad. 18. El primer servicio de taxi registrado data del siglo XVII en Londres, utilizando carruajes tirados por caballos. 19. Los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan, crearon el imperio contiguo más grande de la historia y promovían la meritocracia sobre la herencia. 20. En el antiguo Egipto, los gatos eran tan venerados que cuando uno moría, la familia se afeitaba las cejas en señal de duelo. 21. El primer ciberataque de la historia ocurrió en 1986, mucho antes de que Internet fuera de uso común. 22. El sombrero de copa fue considerado en su época un accesorio tan revolucionario y polémico como lo pueden ser algunas tecnologías modernas. 23. Julio César fue secuestrado por piratas en su juventud y tras ser liberado, regresó para crucificarlos a todos. 24. La placa de la sonda Pioneer, lanzada al espacio, muestra a un hombre y una mujer desnudos, lo que generó controversia en la Tierra. 25. Durante la Gran Depresión, la gente cocinaba pasteles de barro, hechos con tierra y grasa para engañar al hambre. 26. El primer anuncio de la televisión fue en 1941. Costaba $9 y promocionaba un reloj. 27. En la antigua Esparta, se alentaba a los jóvenes a robar comida, pero si los atrapaban, eran castigados no por robar, sino por ser descubiertos. 28. El himno nacional de España no tiene letra oficial. Es una de las pocas marchas nacionales en el mundo que es solo musical. 29. El último samurái no era japonés. Era un francés llamado Jules Brunet, que luchó junto a los samuráis en una rebelión. 30. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto real entre Francia y México, iniciado porque un pastelero francés exigía el pago por sus pasteles destruidos en un disturbio. 31. El primer virus informático se llamó Creeper, y no fue creado con malas intenciones, sino como un experimento. 32. En la antigua Roma, era legal que un hombre usara el divorcio como castigo si su esposa bebía vino,
ya que se consideraba inapropiado para las mujeres. 33. El primer ser vivo en orbitar la Tierra fue una perra llamada Laika, enviada por la Unión Soviética en el Sputnik 2. 34. El rey Luis XIX de Francia tuvo el reinado más corto de la historia, duró solo 20 minutos. 35. Los constructores de las catedrales medievales a menudo dejaban marcas de cantero, firmas en piedra, que son los primeros ejemplos de propiedad intelectual. 36. En el siglo XIX, se enviaban cartas a los muertos, a través del servicio postal, en una práctica relacionada con el espiritismo. 37. El Imperio Otomano tenía un sistema de entrenamiento para sus futuros gobernantes que implicaba que los príncipes lucharan entre sí hasta la muerte. 38. La primera selfie de la historia fue tomada en 1920 por un fotógrafo neoyorquino frente al estudio de su empresa. 39. Los antiguos egipcios dormían sobre almohadas hechas de piedra para mantener alejados a los insectos mientras descansaban. 40. El código Morse fue desarrollado por Samuel Morse, pero fue su asistente, Alfred Vail, quien expandió y perfeccionó el sistema. 41. En la Inglaterra victoriana, se creía que el polvo de las momias egipcias tenía propiedades medicinales y se consumía como remedio. 42. El primer partido de baloncesto de la historia se jugó con un balón de fútbol y 2 cestas de melocotones como canastas. 43. Un error de traducción en el Tratado de Waitangi, fundacional para Nueva Zelanda, causó desacuerdos entre los maoríes y la corona británica que perduran. 44. El famoso diamante Hope, que se dice está maldito, fue originalmente robado de la estatua de un dios hindú en la India. 45. Durante la Guerra Fría, la CIA ejecutó un proyecto secreto llamado Acoustic Kitty, para usar gatos como dispositivos de escucha. 46. La ciudad de Seattle, en Estados Unidos, fue reconstruida sobre sus propias ruinas después de un gran incendio, elevando el nivel de las calles. 47. El primer sistema de correo neumático se utilizó en Londres para enviar telegramas a través de tubos de vacío a gran velocidad. 48. En la antigua Babilonia, los médicos podían ser castigados con la amputación de una mano si su paciente moría durante una operación. 49. El primer reloj mecánico conocido fue inventado en China en el siglo VIII, mucho antes que en Europa. 50. El desfile militar más grande de la historia fue el desfile de la Victoria en Moscú en 1945, con miles de soldados y tanques. 51. Los fenicios, expertos navegantes, usaban un tinte púrpura extraído de caracoles que era tan valioso que se convirtió en el color de la realeza. 52. Un hombre llamado Horace de Bercole se hizo famoso en el siglo XX por organizar bromas elaboradas, incluido disfrazar a un grupo de trabajadores como sultanes etíopes para engañar a la Marina británica. 53. La batalla de Caránsebes fue una de las más absurdas, donde el ejército austríaco se enfrentó a sí mismo por error, causando miles de bajas. 54. El primer programa de televisión en color fue transmitido por la BBC en 1938, mostrando un desfile floral. 55. En la antigua Esparta, se tiraba a los bebés recién nacidos desde un acantilado si se consideraban débiles o no aptos para la guerra. 56. El teléfono fue inventado casi simultáneamente por Alexander Graham Bell y Elisha Gray, presentando sus patentes, con solo horas de diferencia. 57. Durante la prohibición en Estados Unidos, el gobierno envenenó el alcohol industrial para disuadir su consumo, causando miles de muertes. 58. El rey Jorge VI de Inglaterra, padre de la reina Isabel II, tenía que superar una gran tartamudez para poder dirigirse a su nación en guerra. 59. El primer animal en ser clonado con éxito fue una oveja llamada Dolly, en 1996. 60. Los gladiadores en la antigua Roma eran considerados estrellas de deporte, tenían contratos de patrocinio y vendían su propio sudor como afrodisíaco. 61. La isla de Malta tiene el récord del bombardeo más intenso sufrido por un lugar durante la Segunda Guerra Mundial, incluso más que Inglaterra. 62.
El primer sistema de alarma contra incendios fue inventado en Inglaterra en el siglo XVII, usando campanas y vigilantes nocturnos. 63. En el antiguo Japón, los ninjas a menudo se disfrazaban de monjes o artistas para pasar desapercibidos y recopilar información. 64. El famoso cuadro El grito de Edvard Munch no representa a una persona gritando, sino a alguien horrorizado por escuchar un grito agudo de la naturaleza. 65. El primer vuelo comercial de la historia despegó en 1914, conectando San Petersburgo y Tampa en Florida. 66. Los vikingos no usaban cascos con cuernos. Esa es una invención romántica de la ópera del siglo XIX. 67. En la antigua China, se usaban cometas con forma de dragón para asustar a los enemigos en el campo de batalla. 68. El primer mensaje enviado por telégrafo fue What Hath God Wrote, o Lo que Dios ha creado, por Samuel Morse. 69. La ciudad de Pompeya fue enterrada por la erupción del Vesubio, pero muchas de sus inscripciones y grafitis revelan la vida cotidiana de los romanos. 70. Durante la construcción del Canal de Panamá, se descubrió que los mosquitos transmitían la fiebre amarilla, lo que revolucionó la medicina. 71. El último zar de Rusia, Nicolás II, era primo del rey Jorge V de Inglaterra, y se parecían tanto que podían confundirse. 72. La primera película de ciencia ficción de la historia fue Viaje a la Luna, de Georges Méliès, filmada en 1902. 73. En la antigua Grecia, existía un oráculo en Delfos donde una sacerdotisa inhalaba gases volcánicos para dar profecías. 74. El primer cajero automático del mundo fue instalado en Londres en 1967 y funcionaba con cheques especiales con carbono radiactivo. 75. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia en realidad duró 116 años. 76. Los antiguos romanos creían que las cejas unidas eran un signo de gran inteligencia. 77. El primer satélite artificial, el Sputnik 1, era del tamaño de una pelota de playa y solo emitía un simple pitido. 78. En la corte del rey Sol, Luis XIV de Francia, los nobles competían por el honor de verlo levantarse por la mañana en una ceremonia llamada Le Lever. 79. El primer sistema de escritura, la cuneiforme, fue inventado por los sumerios no para la literatura, sino para llevar la contabilidad de la cerveza y el grano. 80. El famoso tesoro del pirata Barba Negra fue nunca encontrado, y se cree que pudo haber sido escondido en las islas del Caribe. 81. La plaga de Justiniano en el siglo VI fue una pandemia tan devastadora que posiblemente mató a la mitad de la población de Europa. 82. El primer servicio de bomberos organizado fue creado en la antigua Roma por un hombre llamado Marco Licinio Craso, quien cobraba por el servicio y luego compraba la propiedad en llamas a bajo precio. 83. La bandera de los Estados Unidos fue diseñada por un estudiante de 17 años para un proyecto escolar y solo sacó una nota B-. 84. En el antiguo Egipto, los faraones a menudo se casaban con sus hermanas e hijas para mantener puro el linaje real. 85. El primer hombre en la historia en sobrevivir a ir por las cataratas del Niágara en un barril fue una mujer, Annie Edson Taylor, en 1901. 86. Los constructores de Stonehenge transportaron las enormes piedras desde Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. 87. Durante la Guerra Civil estadounidense, un general confederado murió por su propio fuego amigo, después de ser confundido con el enemigo. 88. La primera cirugía con anestesia general se realizó en 1846 usando éter. 89. El Imperio Inca no tenía un sistema de escritura, pero utilizaba un complejo sistema de cuerdas con nudos llamado quipu para llevar registros. 90. La reina Victoria de Inglaterra popularizó el vestido blanco para las novias. Antes de eso, las mujeres se casaban con su mejor vestido sin importar el color. 91. El primer cartel publicitario de la historia fue encontrado en las ruinas de la antigua Pompeya, promocionando un espectáculo de gladiadores. 92. Los samuráis en el Japón feudal
podían probar sus nuevas espadas en cadáveres, o a veces, en transeúntes desprevenidos, en una práctica llamada Tsujihiri. 93. La Gran Muralla China no es visible a simple vista desde el espacio, es un mito popular, pero científicamente inexacto. 94. El primer partido de fútbol americano universitario se jugó entre Rutgers y Princeton en 1869, y se parecía más al rugby. 95. En la antigua Mesopotamia, las cervecerías eran dirigidas principalmente por mujeres, quienes también inventaron la cerveza. 96. El código de leyes más antiguo que se conoce es el código de Ur-Nammu, que es anterior al famoso código de Hammurabi. 97. La famosa Torre de Pisa siempre ha estado inclinada. Comenzó a ladearse durante su construcción en el siglo XII, debido a unos cimientos débiles. 98. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, en 1896, fueron financiados en gran parte por un magnate griego llamado Georgios Averov. 99. El último mamut lanudo no vivió en la Edad de Hielo, sino en una pequeña isla de Alaska hasta hace solo 4000 años. 100. El filósofo griego Platón fue vendido como esclavo por el rey de Esparta, después de intentar sin éxito influir en su gobierno. Si te han impresionado estas 100 curiosidades, suscríbete para no perderte nuestro próximo vídeo. Y ahora, en pantalla, tienes 2 vídeos que seguro te van a gustar.